Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama. Qué gusto y qué bendición, qué privilegio poder dirigirme una vez más a cada uno de ustedes en esta mañana para compartirles una pequeña porción de la palabra del Señor. Quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo muy cordial a cada uno de mis hermanos que se encuentran en otros países, en otros lugares. Estamos orando al Señor, estamos clamando a Dios para que también les asista con su gracia, con su favor, para que les ayude a alcanzar aquellas cosas que se han propuesto. Esta mañana voy a estar compartiéndole a la iglesia un tema que considero muy pero muy importante y habla acerca de las maquinaciones de Satanás. Como lo dice la Escritura, Satanás anda como un león rugiente buscando la ocasión de hacernos caer, de destruir nuestra vida. Y esta mañana voy a estar ocupándome en una porción de la Escritura que está en la segunda carta del apóstol San Pedro a los Corintios, en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y la palabra del Señor nos dice así: Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, pero si yo o contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera de gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiero que ustedes presten mucha atención a este versículo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nosotros leemos esta porción de la palabra, podemos darnos cuenta que el apóstol está viviendo un momento muy difícil, se encuentra movido en sus sentimientos por razón del afecto que él tiene con la iglesia, con los hermanos de Corinto. Seguramente en algunos momentos fueron muchas las lágrimas, el lloro que tuvo que derramar por causa de la amonestación de muchos de los hermanos de la iglesia. Seguramente muchas de las consejerías que él tuvo que dar dentro de la iglesia terminaron con un abrazo y con lágrimas en sus ojos. Y esa era pues la manera como el Espíritu Santo lo usaba para fortalecer a los hermanos de la iglesia. Yo creo que asimismo como ocurrió con la iglesia de Corinto, quizás muchos de nosotros, buena parte de la iglesia también tiene muchas cosas que corregir, que poner delante del Señor. Y es responsabilidad nuestra que nosotros podamos mirar hacia adentro, que podamos mirar hacia el interior de nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude en esas áreas que nosotros sabemos que no están bien. Cuando nosotros nos damos cuenta, la palabra nos hace saber que algunos miembros de la iglesia de los Corintios, tenían actitudes que eran de cuestionar. Muchos de ellos también cuestionaron al mismo Pablo, lo cuestionaron porque él andaba solo, porque él no tenía mujer. El mismo Pablo usa en esta carta, en el capítulo 11, capítulo 12, inclusive en el capítulo 10, para hacer defensa de todos esos cuestionamientos. Lo cuestionaban porque él no había visto a Jesús, porque él no formaba parte de los 12, no formó parte de los 12 apóstoles. Y Pablo usa esta carta para hacer defensa de todos esos cuestionamientos. Pero también hace mención de algunas situaciones que ocurrieron dentro de la misma iglesia que causaron tristeza y dolor en su corazón. Y cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros trabajando en la obra del Señor tenemos que lidiar con tantas cosas, con tantas situaciones que también nos producen tristeza y dolor en nuestro corazón. Como pastor,
Muchas veces tenemos que exhortar, que amonestar a muchas personas de la iglesia. Pero el deseo de nuestro corazón, al igual que creo que es el deseo de Dios, es que ninguno desmaye en la fe, que ninguna persona retroceda en la fe. Por el contrario, que pueda ser afirmado, que pueda ser consolidado para que continúe en los caminos del Señor. Porque así como un padre tiene el anhelo de ver a sus hijos brillar, de ver a sus hijos florecer, asimismo nosotros también tenemos el deseo de ver a cada uno de nuestros hermanos brillando en el amor de Cristo, fortalecidos en la palabra del Señor, viviendo una vida cristiana definitivamente victoriosa en los caminos del Señor. Que a pesar de las luchas, que a pesar de las muchas adversidades que podamos tener nosotros en este tiempo, podamos asirnos del Señor y perseverar en los caminos de la fe. Pablo decía en esta carta: si alguno me ha causado tristeza, no solo me la ha causado a mí. Y él decía, no es por exagerar, pero cuando estas cosas acontecen, esto nos afectan a todos. Porque cuando un miembro de la iglesia sufre, cuando un miembro de la iglesia se descarría, cuando un miembro de la iglesia comete cosas que son cuestionables por la palabra de Dios, que nosotros sabemos que no están bien, no solamente afecta el corazón de un pastor, afecta el corazón de toda la iglesia. Cuando lo hacemos, mis amados hermanos, cuando lo hacemos, nosotros a veces no nos damos cuenta del impacto que estas cosas, que esas actitudes equivocadas pueden producir en el corazón inclusive de nuestra propia familia. Por eso el apóstol San Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, él concluye en este versículo 11 diciendo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos las maquinaciones del diablo. Nos damos cuenta que todas estas cosas desagradables que ocurren en el interior de una familia, sobre todo de una familia cristiana, porque una familia que no es de la fe, ocurren estas cosas y la vida de ellos continúa igual. Pero lo triste es que una familia cristiana, ¿verdad? Vemos a una familia cristiana que muchas veces retrocede, que ocurren cosas vergonzosas en la familia, se desmotivan, se decepcionan y se apartan del Señor. Y estas cosas Satanás las aprovecha para perpetuar su plan de destruir por completo nuestra vida. Muchas veces la caída de un miembro de la fe es una oportunidad que Satanás utiliza para ganar ventaja en medio de la iglesia y para arrastrar a muchos hacia su vida de pecado. Nosotros necesitamos entender que Pablo hace mención a esa palabra aquí en esta porción de la Escritura cuando él dice maquinaciones, pues no ignoremos sus maquinaciones, porque Pablo está tratando de destacar pues una estrategia, un plan que Satanás está tramando para ir en contra de cada una de nuestras vidas. Y saben, una de las estrategias que Satanás está usando en este tiempo es traer incomodidad en medio de la congregación. Está trayendo disensiones en medio de la congregación. Él procura que en la vida familiar nosotros tengamos fricciones entre los miembros de la familia. Él crea presión por todas las cosas que nosotros estamos viendo, que estamos padeciendo hoy en nuestros días. Pero una de las estrategias satánicas que Satanás está utilizando en este tiempo es que nos ofrece tantas cosas en este mundo que quizás de repente nosotros creemos que pueden ser de mucho provecho para nuestra vida. Está entreteniéndonos con tantas cosas que nosotros muchas veces nos desenfocamos en nuestra búsqueda de Dios. Nos desenfocamos. Y yo no quiero que usted me malentienda, que usted me malinterprete. No estoy diciendo con esto que nosotros no tengamos un tiempo de esparcimiento, para recrearnos como familia. No estoy hablando acerca de eso, sino que muchas veces Satanás está aprovechándose de ese tiempo donde estamos tan distraídos, que estamos tan entretenidos en otras cosas para destruir nuestra vida. Y quizás hoy, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo donde hemos pasado casi 6 meses ya en casa, son tantas las personas que están hurgando en las redes sociales, que se están ocupando de tantas cosas, están jugando, pasan horas jugando y jugando al frente de la pantalla de una computadora, entretenidos. Y muchas veces, mis amados hermanos, estamos descuidando nuestra comunión con Dios. A veces estamos tan entretenidos en nuestras muchas ocupaciones, inclusive en cosas que tienen que ver con la obra del Señor, que descuidamos nuestra comunión con el autor de la obra. Y eso es lo que Satanás quiere.
Satanás quiere buscar una ocasión, un momento donde tú te encuentres distraído, que te encuentres desenfocado para él cometer ese plan maléfico en contra de nuestras vidas. Que Dios nos permita pues superar toda esta realidad tan triste, tan vergonzosa que estamos viviendo hoy. Pero yo quisiera saber que cuando esto termine, cuántas personas que decían profesar su fe han permanecido firmes en el Señor. Porque lastimosamente debo decir que en este tiempo de prueba son muchas las personas que se han descarriado y que se han apartado de Él. Y el apóstol San Pablo exhorta en medio de esta carta a que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. Y esa palabra ignorar significa desconocer lo que él está haciendo, lo que él está tramando. Y saben algo, el enemigo es muy astuto. Él llega a colocar inclusive pensamientos en nuestra mente, pensamientos en la mente de aquellas personas que no están bien fortalecidas en el Señor, para justificar inclusive el hecho de que por nosotros podamos descarriarnos de alguna manera. Y si nosotros necesitamos descarriarnos porque necesitamos también disfrutar también en este mundo, necesitamos también entender que bueno, que tenemos necesidades. Se justifican quizás de repente para una persona que no está bien afirmada en la fe, a que pueda utilizar un poco de picardía, de trampa, para que le vaya un poco mejor en sus negocios, en cada uno de sus asuntos. Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, que un buen día cada uno de nosotros tendremos que comparecer delante del Señor, delante del gran juez de la tierra, y muchas personas que se decían creer en Dios van a ser juzgados por Él. Y por eso es importante que cada uno de nosotros no perdamos el tiempo en cosas efímeras, sino que podamos perseverar en la palabra del Señor. Nosotros cuando leemos los evangelios, nosotros nos damos cuenta que la palabra del Señor nos habla de la parábola del sembrador. Esa parábola es una palabra muy hermosa de parte del Señor Jesucristo, donde de una manera magistral, con palabras muy sencillas, nos muestra una verdad espiritual. Él nos hace saber pues que la palabra es como una semilla que puede ser sembrada en una tierra. Pero Él también en esta parábola nos hace ver las diferentes disposiciones del corazón humano delante de la palabra de Dios. Nosotros nos damos cuenta pues que una parte de esa semilla cayó en el campo, y dice la Escritura que vinieron las aves del cielo y se las comieron, se las llevaron. Y Él compara esas aves con la obra de Satanás en la vida de esas personas que no entienden la palabra de Dios. Por eso lo importante que nosotros podamos pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo nos pueda ayudar a tener la iluminación necesaria de la Escritura, del mensaje que Él realmente quiere para nuestra vida. Qué bueno que nosotros podamos asistir a las clases del discipulado, que podamos ser instruidos en la congregación por todos los estudios que estamos haciendo, pero no hay nada más provechoso para la vida del cristiano que nosotros podamos entender plenamente el corazón del mensaje de esta bendita palabra. ¿Sabe? Cuando nosotros no entendemos el mensaje que Dios realmente nos está hablando, somos mucho más fáciles para ser persuadidos por Satanás y ser arrastrados por las corrientes de este mundo, sobre todo en este tiempo tan terrible que estamos viviendo. En esa misma parábola también aparecen dos escenarios similares, porque habla precisamente de un terreno pedregoso y un terreno donde habían espinos. Y Él lo compara precisamente de una persona que recibió la palabra, pero las aflicciones de este tiempo, las aflicciones de este mundo que está convulsionado por el pecado, las cosas que están sucediendo, están ahogando nuestra fe, están ahogando que esa palabra germine en el interior de nuestros corazones. Asimismo, los afanes por el dinero, por las riquezas de este mundo, muchas veces están haciendo que la palabra de Dios definitivamente no produzca el fruto que realmente debe producir en el corazón de cada ser humano. Pero la palabra del Señor, el Señor Jesús hace comparación a una porción de la semilla que cayó en buena tierra. Y cayó en buena tierra y produjo buenos frutos, produjo muchos frutos. Y Él compara a esa tierra
con la vida de una persona que oye la palabra de Dios y la entiende. No solamente que la oye, sino que la entiende, y no la entiende para que la guarde en la gaveta de la mesa de noche, sino para ponerla por obra en su propia vida. Y cuando una persona conduce su vida conforme a lo que Dios dice, porque ha oído la palabra, no solamente la ha oído, la entiende, la ha asimilado en el interior de su corazón y vive en pos de ella, esa persona va a fructificar en todo tiempo. Va a fructificar a pesar de los tiempos difíciles de la vida, a pesar de las crisis, a pesar de las pandemias, a pesar de la escasez y del hambre, a pesar de la enfermedad, a pesar de que muchas veces tenemos problemas en el seno del matrimonio, en el seno de la familia, a pesar de las diferentes vicisitudes de la vida. Esa persona que oye la palabra de Dios y la entiende, que vive en función de ella, esa persona va a fructificar. Yo quiero orar en esta mañana para que la fe de cada uno de ustedes sea fortalecida en Dios, para que esta bendita palabra les anime a seguir adelante, mis amados hermanos. Son tiempos muy difíciles y les digo con toda sinceridad, desde lo más profundo de mi corazón, me he sentido muy triste al saber que muchos hermanos que permanecían en la fe del Señor hoy están apartados, porque han descuidado su comunión con Dios. Aunque quizás de repente muchas veces piensan que no es así, porque de repente leen algunos versículos diariamente, están muy lejos de la cruz de Cristo. Sus corazones están distantes del Señor. Yo quiero invitarte en esta hora para que tu comunión con el Señor sea fortalecida, para que tú puedas acercarte a Él. No te distraigas, no te desenfoques. Acuérdate que la palabra de Dios es lo que sostiene el universo, dice la Escritura, que la palabra de Dios es lo que sostiene el universo, lo sostiene la bendita palabra de Dios. ¿Cómo no nos sostendrá Dios cuando nosotros ponemos en práctica esta palabra en nuestra vida? Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que tú me has dado de dirigirme a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos, inclusive a cada una de las personas que hacen contacto con nosotros a través de las redes sociales. Te pido, Señor, que les bendigas, que les ayudes en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Padre, permite, Señor, que cada uno de ellos pueda tener la iluminación por medio de estas sagradas escrituras y que tú alinees su vida, Señor, para bien. Que todas aquellas cosas, Señor, que se estaban introduciendo en el interior del hogar, en el interior de la familia, que tú sabes muy bien que no te agradan, Señor, que ellos puedan desarraigar por completo de sus vidas. Nosotros hemos entendido, Señor, en tu palabra, Señor, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, que nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones, que Él está tramando cada momento un plan para hacernos caer. Pero nosotros, Señor, queremos, Señor, asimilar esta palabra, tener cuidado, Señor, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, para que nuestra fe no mengue y para que no podamos retroceder, para que podamos permanecer de pie delante de la presencia del Señor. Mis amados hermanos, no desistan, no desmayen, el Señor está con nosotros. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Cristo les ama. Bendiciones para todos.